Mi hija desapareció cuando apenas tenía 5 años. Aquel día bajó sola las escaleras para buscarme y se esfumó en ese pasillo interminable del rellano. Ni siquiera la policía consiguió encontrarla. El caso quedó como una investigación estancada. No mucho después, nos llevamos a nuestro hijo lejos de aquel lugar cargado de dolor y no volvimos jamás. Muchos años después, una noche, vi por casualidad una foto que había hecho un viejo vecino. En la pared descascarillada, en la esquina de la escalera, aparecía un rostro idéntico al de mi hija cuando tenía 5 años. La imagen estaba en una publicación de redes. Quien la había subido era Marcos, un vecino que había vivido en el mismo bloque, además de un primo lejano mío. Nos llevábamos muy bien. Me quedé mirando durante mucho rato la silueta humana que dibujaba la mancha en la pared. Cuanto más la observaba, más inquieto me ponía. Porque recordé algo, una vez mi hijo se despertó de una pesadilla y, medio dormido, murmuró: «Está llorando dentro de la pared». Entonces pensé que solo la echaba de menos, pero en ese instante, con esa foto delante, lo único que sentí fue un escalofrío. Aquel año, mi niña desapareció sin motivo. Registramos todo el edificio y no encontramos ni una pista. Pero ahora sí la había. La razón por la que no la encontramos entonces era porque estaba dentro de la pared. En plena madrugada se me erizó la piel. Sacudí a mi esposa para despertarla y le dije: «Mira esta foto, ¿a ti qué te parece que es esa forma en la pared?». Con sueño, respondió: «Nada. Es solo una mancha». Dudé un instante, pero aún así pronuncié el nombre de mi hija. «¿No te recuerda a Lucía?». Se le abrieron los ojos de golpe, aunque solo un segundo. Enseguida, irritada, me gritó: «Pero si es una mancha de humedad, ¿estás loco, a estas horas?». Me quedé helado. No me esperaba esa reacción. «No le des más vueltas. Eso pasó hace mucho. Si te sobra tiempo, piensa mejor en nuestro hijo». Dicho eso, me dio la espalda y siguió durmiendo. Suspiré. Nuestro hijo, Diego, estaba en tratamiento, no iba bien y el coste nos había devorado los ahorros. Pero recordé algo más, aquel día yo estaba esperándola abajo, por culpa de mi esposa. Me llamó desde arriba y me dijo que dejara que Lucía bajara sola, para que aprendiera. Yo, como un idiota, me quedé abajo esperando. Al pensarlo, se me hizo un nudo en la cabeza. Decidí aclararlo todo. Tenía que encontrar a mi hija. A la mañana siguiente volví al viejo edificio. Antes había hablado con Marcos, seguía viviendo allí, era el último vecino que quedaba y también estaba a punto de mudarse. Había publicado la foto como despedida del lugar. En cuanto regresé a la entrada, el miedo me cayó encima de golpe. Las piernas se me frenaron solas. Me quedé paralizado frente a la escalera. Porque 7 años atrás yo había estado exactamente en ese mismo punto, esperando a que Lucía bajara. Ese lugar era el fantasma que me perseguía de por vida. Por suerte, Marcos llegó a tiempo y me llamó. «Buenos días, Javier». Me sobresalté, volviendo en mí. «Sube. La pared que dices está por aquí». Él fue delante y yo lo seguí deprisa. Llegamos al rellano entre el 4.º y el 5.º piso. Marcos señaló. «Es aquí, ¿no?». Levanté la vista. La pared estaba llena de manchas y desconchones por todas partes. En efecto, había una zona que parecía un rostro, pero no se parecía tanto a la foto y mucho menos a Lucía. Solté el aire, aliviado. Era la luz, el ángulo, la sugestión. Me había equivocado. Me había obsesionado. Y, aún así, en ese mismo instante sentí un vacío. «No pasa nada, Marcos. Vete tú primero». «Gracias». Me quedé mirando esa mancha, intentando obligarme a verla como su cara. La echaba de menos con una desesperación que rozaba la locura. Desde abajo, Marcos me gritó todavía. «Voy a prepararte un té, Javier. Baja y tómate una taza antes de irte». Luego escuché sus pasos bajando las escaleras. Me acerqué y toqué la pared. Pensé que sentiría algo distinto, pero no había nada, solo cemento frío, normal.
Volví a suspirar. Si Lucía siguiera viva, ahora tendría 12 años. Ya sería mayor, bonita, dulce. Debería haber tenido una vida feliz. Bajé la mirada y me giré para irme, cuando de pronto, a mi espalda, sonó una voz suave. «Papá, por fin me has encontrado». Fue como si me alcanzara un rayo. Me quedé clavado. Esa voz, aunque me arrancaran la piel, no la olvidaría. Era Lucía. La voz de mi hija. Me giré de golpe, pero no vi a nadie. Sin embargo, la pintura en la zona de la mancha empezó a desprenderse lentamente. Me acerqué. En la grieta, entre polvo, vi algo. Hice palanca con fuerza y descubrí lo que era, una horquilla. Una horquilla rosa. Bajé y entré en casa de Marcos. Fingí que no había pasado nada, como si solo fuera una visita para charlar. Fue entonces cuando supe que el edificio iba a ser demolido, por eso se mudaba. La verdad, daba pena. Pregunté con rodeos si, después de que yo me marchara, alguien había reformado algo, sobre todo en las zonas comunes. Marcos se lo pensó y dijo: «Después de que te fueras, creo que arreglaron las paredes una vez, pero no recuerdo bien los detalles». Mi mente se quedó en blanco. Porque solo podía pensar en una cosa: habían emparedado a Lucía. Marcos siguió hablando, pero ya no pude escuchar nada. Cuando terminé el té, lo miré y le pregunté: «Marcos, ¿puedes hacerme un favor?». Él frunció el ceño. «No me digas eso, Javier. Suéltalo». Yo quería decirle que tenía que recuperar a Lucía. Aunque fueran solo sus restos. Que solo encontrándola podría volver a hablar con la policía y dar con quien la mató. Pero temí que no lo entendiera, así que lo dije de otra manera. «Ven conmigo a romper esa pared». No preguntes por qué. El edificio era viejo, solo escaleras, sin administración. Y como ya casi no vivía nadie, romper la pared fue sorprendentemente fácil. Pero me llevé otra decepción. Siguiendo la grieta, abrimos un hueco enorme, casi atravesamos el muro, y dentro solo había cemento y ladrillo. Nada más. Ni rastro de Lucía. Ni siquiera un pedazo de tela. Entonces Marcos, por fin, preguntó: «Javier, ¿qué estás buscando exactamente? No podemos seguir rompiendo, ¿verdad?». Asentí. Al final, me había equivocado. Lucía no estaba en la pared. Entonces, ¿qué significaba esa horquilla? ¿Y esa voz? ¿Había sido solo una alucinación? Después de recoger todo, me dispuse a marcharme. El sol ya caía y la calle estaba casi vacía. Entonces vi a un anciano con ropa hecha jirones, como un vagabundo que recogía chatarra. Tenía el pelo enmarañado y una barba tan larga que apenas se le distinguía la cara. Me miró fijamente, como si me conociera. Cuando nos cruzamos, lo oí murmurar: «Cada año desaparecen niños, cada año desaparecen». Me detuve, con la intención de preguntarle qué quería decir, pero él enseñó los dientes en una sonrisa, amarillos y desagradables, y daba miedo. Me quedé aturdido. Y él, entre risitas extrañas, echó a correr. Ja, ja. Tan rápido que no pude alcanzarlo. Vi cómo su figura se perdía a lo lejos y fruncí el ceño. ¿Quién era ese hombre? ¿Y si lo de los niños desaparecidos tenía algo que ver con Lucía? Esa noche, al llegar a casa, nada más entrar, mi esposa empezó a quejarse. ¿Dónde te has metido ahora? ¿En todo el día no has ido a ver a Diego? Te pasas corriendo de un lado a otro, ¿y para qué? El tratamiento cuesta una fortuna, ¿qué piensas hacer? Me dejé caer en el sofá, con un dolor punzante en las sienes. Cuanto más pensaba en lo que dijo ese anciano, más lo sentía conectado a Lucía. Si no lo aclaraba esta vez, quizá nunca lo haría. Lo pensé un momento y le dije a mi esposa: «El piso antiguo lo van a demoler. Hoy he ido a arreglar cosas. En unos días deberían pagarnos una buena compensación». Sus ojos se encendieron al instante. «¿De verdad? ¡Qué bien, qué bien!». Por fin dejó de insistir. Esa noche no pude dormir.
Entre sueños volví a ver a Lucía, volví a ver aquel pasillo de escaleras, volví a ver la pared manchada. Subía escalón a escalón, buscando su rastro en cada pared. Pero esta vez la pared no mostraba su silueta. En cambio, en las vetas de madera del pasamanos se insinuaba medio rostro humano. Me asusté, retrocedí, casi caigo por la escalera. Y, al mismo tiempo, el hueco de la escalera se llenó de un sonido chirriante, como uñas rascando la pared. Me desperté sobresaltado. Cuando me ubiqué, me di cuenta de que mi esposa no estaba en la cama. Me levanté y vi luz en el balcón. Ella estaba en cuclillas, quemando algo en un brasero de metal. Me acerqué en silencio y lo vi claro, estaba quemando ropa. La ropa de Lucía, la que yo nunca había tenido corazón para tirar. No la interrumpí ni le pregunté por qué. Porque pensé en otra cosa. Aquel día, cuando Lucía bajó sola, mi esposa seguía dentro de casa, en el 6º piso. El corazón me golpeó con fuerza. A la mañana siguiente volví a la zona del edificio. Di vueltas durante horas hasta que llegué a un depósito de chatarra. Recordaba que llevaba allí más de 10 años. La dueña se llamaba Carmen, hacía mucho que no la veía, y estaba notablemente más mayor. Lo extraño es que me reconoció al instante. «Pero si eres Javier, ¿qué haces por aquí y cuántos años?» Fue amable, incluso contenta de verme. Yo necesitaba encontrar a ese vagabundo y ella conocía el barrio mejor que nadie. Me acerqué y saludé. «Carmen, soy yo. No pensé que aún te acordaras. Veo que el negocio te va viento en popa». Charlamos un poco por compromiso, y luego cambié de tema para preguntarle por el anciano extraño. Su expresión se volvió incómoda, dudó, tartamudeó y al final soltó. «Ese hombre no es un vagabundo, es mi marido». Me quedé pasmado. Pregunté qué había pasado. Carmen suspiró. «Tiene problemas mentales. Lleva años así y no quiere ir al médico». Estuve a punto de preguntarle por qué decía lo de los niños desaparecidos, pero entonces me fijé en el tamaño del depósito. Era enorme. Además del patio y la caseta delantera, detrás había una zona cercada con malla para almacenar montones de chatarra. Era tan amplio, con pilas tan altas, que parecía capaz de esconder cualquier cosa. Incluso a un niño. Así que no pregunté nada más ni por su marido ni por los niños. Solo le hice una pregunta. «Carmen, ¿necesitas dinero?» Ella se quedó quieta. En su cara se notaba que el negocio quizá no iba tan bien como aparentaba. Poco después me despedí y volví hacia el edificio antiguo. Del depósito al bloque había apenas 3 minutos. 3 minutos. Demasiado cerca. Recordé vagamente que, y cuando Lucía desapareció, la policía registró el depósito de Carmen. Pero yo nunca lo hice. Era propiedad privada, solo la policía podía entrar. En aquel entonces confié en ellos, pero ahora, con la locura del marido de Carmen y esa frase suya, ya no confiaba como antes. Mientras seguía rondando, vi que en la calle frente al edificio habían instalado varias cámaras de seguridad. Grababan día y noche y estaban obligadas a conservar los vídeos al menos un mes. Cada una tenía un número. Lo apunté todo. Luego le escribí por WeChat al inspector Harris para que revisara esas cámaras, sobre todo las que enfocaban el depósito y el edificio. Al rato, contestó. ¿Todavía sigues con esto? No le di explicaciones. Solo respondí. Me lo debes. Harris había sido el policía encargado del caso de mi hija años atrás. Me juró que la encontraría. Dijo que era algo sencillo, una niña de 5 años que no había salido del edificio no podía desaparecer. Por eso se confió. Y por eso me lo debía. Antes de recibir más noticias suyas, seguí rondando cerca del bloque todo el día sin encontrar nada nuevo. Ni siquiera vi al loco marido de Rosa. Ya al caer la tarde, Harris por fin me escribió. ¿Esa es tu mujer? La foto tardó más en cargarse que el mensaje. Cuando por fin apareció, me quedé helado. Mi esposa estaba de pie frente al edificio antiguo. Llevaba un vestido rojo intenso, como un fantasma, rígida, clavada allí, mirando hacia adentro.
Me quedé paralizado durante mucho rato. La imagen era borrosa, pero sabía que era ella. Y ese vestido rojo, era imposible confundirlo. Seguía colgado en nuestro armario. La hora de la grabación era de hacía 3 días, a la 1 de la madrugada. A esa hora yo estaba dormido. Harris añadió. En el depósito no hay nada raro. Lo único extraño es esto. ¿Seguro que es tu mujer? Lo pensé un instante. No respondí por mensaje, lo llamé. Contestó enseguida. Fui directo. Necesito que me eches una mano con una cosa más. Cuando colgué, me quedé vacío, inmóvil. Lo que le pedí no tenía nada que ver con mi esposa. Aunque algo en ella olía mal, primero tenía que aclararlo todo por mi cuenta. Así que volví a casa. Pero al abrir la puerta y llamarla, nadie respondió. Entré, la casa estaba desierta. Solo quedaba el brasero del balcón, aún con las marcas negras de la noche anterior. Mi esposa había desaparecido. Llamé a su número, pero estaba apagado. Le escribí por WeChat, insistí una y otra vez, nada. ¿Dónde podía estar? Registré el piso entero. No se había llevado equipaje. Es decir, se fue de golpe. Ni siquiera se llevó los medicamentos que tenía junto a la cama. Miré cajas y frascos, dándole vueltas. Había demasiados, estaba claro que no los estaba tomando como debía. Miré la hora y llamé al internado de Diego. Era viernes. Se suponía que iba a recogerlo para el fin de semana, pero con la desaparición repentina de mi esposa, era imposible. Pedí hablar con mi hijo y me inventé una excusa para que se quedara allí el fin de semana. Diego era obediente. No preguntó casi nada. Solo aceptó. Entonces recordé lo que había dicho en sueños y le pregunté. Diego, aquella vez dijiste que tu hermana estaba dentro de la pared, ¿te acuerdas? Diego dudó un poco y respondió. Sí, me acuerdo. Me lo dijo mamá. No se me ocurrió a mí. Así que era eso. El problema de mi esposa era más grave de lo que yo pensaba. Que se inventara cosas sobre la enfermedad de Diego no era lo peor. Lo verdaderamente aterrador era lo que estaba a punto de hacer. Le repetí a Diego sus rutinas y lo que debía cuidar y colgué. Lo siguiente era encontrar a mi esposa. Pero en cuanto salí, vi en el reflejo del cristal de la puerta de emergencia del ascensor una sombra roja cruzar. Eché a correr y abrí de golpe. La luz con sensor del pasillo se encendió después de que abriera. Y, por supuesto, no había nadie. Solo una corriente helada que me atravesó. Se me erizó la piel durante un buen rato. Aún así salí. Aproveché la noche para buscarla por todas partes, los pocos sitios a los que solía ir. Pero no encontré nada. Ni la familia ni los amigos la habían visto. Nadie recibió mensajes ni llamadas suyas. Sus opciones ya eran pocas, y yo las agoté casi todas sin resultado. Era tarde. El viento nocturno soplaba fuerte, como si anunciara tormenta. Empecé a entrar en pánico. Llamar a la policía no servía, si un adulto desaparecía y no habían pasado 24 horas, no aceptaban la denuncia. Me rompí la cabeza buscando dónde más podía estar y pensé en el edificio antiguo. ¿Dónde vivimos? Donde mi hija desapareció. Fui directo allí. Al llegar a los pies del bloque, el cielo estalló en relámpagos. Miré hacia arriba justo cuando un rayo partió la noche. El trueno retumbó en el edificio ruinoso como un grito. Subí corriendo. Volví a nuestro piso de entonces. Al abrir la puerta, creí ver otra vez esa figura roja, pero se desvaneció en un parpadeo. Entré a la carrera. Era el último lugar que se me ocurría. Si no estaba allí, ¿dónde más podía estar? En medio de mi caos, una figura apareció de pronto en la entrada. Daniel, ¿qué haces aquí? He oído ruidos raros. Pensé que había un ladrón. Entonces vi quién era, Marcos, el último vecino que quedaba en el edificio. Yo estoy buscando. Se me atragantaron las palabras. Debió notar mi confusión y dijo enseguida. No pasa nada, Daniel.
Ven a mi casa y me lo cuentas. A lo mejor puedo echarte una mano. Afuera, la lluvia caía a cántaros y los truenos no daban tregua. No me quedó más que asentir. De vuelta en casa de Marcos, la luz fuerte me calmó un poco. Mi esposa había desaparecido sin explicación. De verdad no sabía qué hacer. Necesitaba ayuda. Marcos era la persona indicada. El día anterior incluso me había ayudado a derribar la pared. No preguntó nada, no se quejó ni una sola vez. Así que, mientras preparaba té, me atreví a decir: «Tengo un problema». Marcos contestó sin dudar: «Daniel, suéltalo. Si no llega a ser por ti y por tu mujer, yo ni tendría trabajo. Dime lo que sea, sin rodeos». Solté un suspiro y se lo conté todo: por qué ayer rompí la pared y por qué hoy mi esposa se había marchado. Marcos escuchó con seriedad, con el ceño fruncido, pensando durante un buen rato. Con razón, si está así de mal. Por eso cada vez que te decía de quedar un rato, tú siempre estabas liado. Yo solo pude seguir suspirando. De pronto, Marcos alzó la vista y preguntó, muy serio: «Daniel, entonces, aquel día, ¿tu hija bajó de verdad?». Me quedé rígido. Los recuerdos volvieron uno tras otro. Yo estuve esperando abajo y ella nunca apareció. Le pregunté a mi esposa y me dijo que ya había bajado. Y yo le creí. Fuimos puerta por puerta, buscamos por todas partes, nadie la vio. El único que no revisó a fondo, fui yo. Mi propia casa. Marcos guardó silencio. Al cabo de un rato, murmuró: «Pero, ¿por qué ella?». Lo corté a tiempo y le solté la pregunta: «¿Conoces el depósito de chatarra de por aquí?». Marcos frunció el ceño. «¿El de Carmen?». «Es enorme. Dicen que gana un dineral, que está forrada». «Pero, ¿qué tiene eso que ver con nosotros?». Pensé un instante y seguí: «Puede que ese dinero no salga solo de la chatarra. ¿Sabías que su marido está como una cabra?». Marcos asintió, pero no entendía. «Sí, lo sé, ¿y?». Le conté lo de ayer, lo del anciano. Marcos se puso aún más tenso. «¿Cómo? ¿Habló de niños desaparecidos? ¿Y si secuestra?». «Si ese tío está loco». Negué con la cabeza. «No es Carmen. Es el patio trasero. Es tan grande que puedes esconder cualquier cosa. A un niño, más fácil todavía. Y si su marido perdió la cabeza, quizá fue porque vio algo que no debía y lo callaron». Marcos abrió los ojos, horrorizado. «¿Tan fuerte es esto? ¿De verdad crees que ahí hacen algo así?». Metí la mano en el bolsillo, saqué la horquilla rosa y dije, firme: «Puede ser. Un negocio de niños siempre deja señales». Marcos insistió, desconfiado: «Pero en lo de tu hija, la principal sospechosa era tu mujer, ¿cómo encaja el depósito?». Negué despacio. «Yo solo no miré bien mi propia casa. Esa noche yo salí a buscarla por todas partes. Mi esposa se quedó en casa. Le bastaban 10 minutos para cogerla y salir». Marcos lo entendió al instante. Claro, como es su madre, la niña no lloraría. «Entonces, ¿ahora ella se esconde en el depósito? ¿Carmen la tiene controlada?». Lo miré de frente. «Ayúdame. Quiero entrar en ese depósito». Marcos levantó la cabeza. Debió ver mi determinación, porque al final solo asintió. Afuera seguía cayendo un aguacero. Y aún así era la oportunidad perfecta para colarnos. La lluvia y los truenos taparían cualquier ruido. Corrimos bajo el agua hacia la valla metálica lateral. Marcos llevaba unas tenazas. Cortó un hueco con facilidad y nos colamos. Aquello parecía un basurero del fin del mundo. Las gotas, gordas como guisantes, golpeaban el metal con un chisporroteo agudo. El agua oxidada se extendía en charcos a nuestros pies. El olor era tan agrio que ni la lluvia conseguía limpiarlo. No nos atrevimos a encender luces. Solo avanzábamos guiados por los relámpagos. «Mira, ahí hay una caseta». Entre montañas de chatarra encontramos una choza pequeña, apenas más grande que un baño público. Marcos reventó un candado.
Empujé la puerta y debajo apareció una entrada hacia un sótano. Ahí había algo raro, tenía techo, el umbral era alto y el interior no estaba inundado. Bajamos. Encendí la linterna. Abajo solo había un sótano normal, vacío. Marcos murmuró. ¿Y esto por qué lo dejan así? Respondí al instante. Con toda la chatarra que hay arriba, no tiene sentido desperdiciar un sitio así, a menos que ahora mismo no haya nada. Marcos tragó saliva. ¿Esto es para encerrar a gente? Barrí el lugar con la luz y entonces la vi, una pared. Enlucida con cemento nuevo. Demasiado nuevo. Demasiado raro. Será por la humedad. Vamos a romperlo. Le quité las tenazas a Marcos y golpeé con fuerza. ¡Crack! El cemento se abrió y dentro asomó una tela rosa. Se me erizó la piel entera. Marcos se quedó con la boca abierta. Puede haber un niño ahí. Ya tenemos una prueba. Llama a la policía. Tiré las tenazas, saqué el móvil con las manos temblorosas y llamé. Marcos seguía paralizado. Daniel, ¿cómo? No me lo creo. Yo lo entendía. Antes de ver la pared, ni él mismo creía que el depósito escondiera algo así. Pero si la policía venía, no podía ser una fantasía. A los 10 minutos sonó mi teléfono. Vale. Entra y retén a la dueña. Vamos de camino. Colgué y le hice una seña a Marcos. Él no dijo nada. Solo temblaba, no sabía si de frío o de miedo. Regresamos a la superficie y cruzamos la lluvia hacia la entrada principal. Con un giro, ya se veía el portón. Un coche patrulla estaba aparcado delante, las luces rojas y azules parpadeaban como una herida en la noche. Eché a correr. La oficina de recepción también estaba iluminada. Abrí de golpe y vi a una mujer conocida, Carmen, con la cabeza baja, en silencio, sentada en una silla. A su lado estaba el inspector Harris, con las manos en la cintura y la mirada dura. Al vernos entrar, Harris no se anduvo con rodeos. Ya lo ha confesado todo. Ahora solo falta que lleguen mis compañeros y levantemos este sitio entero. Habéis hecho bastante. Hasta que recojamos pruebas, no os necesitamos. Id a casa, ducharos y descansad. Tened el móvil a mano, mañana seguro que os llamamos para venir a comisaría a ayudarnos. Marcos y yo nos miramos, atónitos. Ni en sueños pensé que esto acabaría tan fácil. Harris chasqueó la lengua. ¿Pero qué hacéis ahí plantados? ¿Algún problema? Venga, fuera. No estorbéis. Dijo un par de cosas más. Yo, por fin, asentí y saqué a Marcos de la sala. Marcos seguía con esa cara de inquietud, como si la noche no hubiese terminado. Y no, la noche apenas empezaba. Marcos volvió al edificio viejo. Yo conduje hasta mi casa. El piso estaba vacío. Mi esposa todavía no había regresado. Me di una ducha caliente, me puse ropa limpia, y no pegué ojo. Me senté en el sofá, con la mirada clavada en el balcón. Aquella noche, cuando mi esposa quemó las cosas de Lucía, tenía que dolerle, ¿no? Tenía que dolerle. No era rabia ni nada parecido. Era dolor. Solo dolor. El tiempo se arrastró minuto a minuto. Hasta que llegó el momento. Salí rápido, bajé al coche. Bajo la lluvia, conduje como si me fueran pisando los talones. Cuando estaba cerca del edificio viejo, llamé a Marcos. Sabía que seguía despierto. Y, en efecto, contestó al primer tono. Marcos, acabo de caer en algo. Creo que sé dónde se esconde mi esposa. Es el depósito, pero no exactamente. Después de que nos coláramos esta noche, seguramente aprovechó el caos para escapar a donde iba a ir. Solo podía volver a tu edificio. Ya tengo claro el piso, el bloque, todo. Estoy aquí. Sube y encuéntrame. Colgué justo cuando aparqué. Abrí la puerta del coche y levanté la vista hacia ese edificio muerto. Años atrás yo también había estado allí, esperando a Lucía, sin volver a verla jamás.
como si fuese otra vida. Pero hoy era distinto. Hoy la encontraría. Ya voy, Lucía. Apreté los dientes y subí corriendo. En el cuarto piso, Marcos me esperaba. Daniel, ¿qué pasa? ¿Dónde es? Lo miré de reojo. Sus manos, recién lavadas, aún estaban húmedas. Ven. Lo adelanté y seguí subiendo. Sus pasos me perseguían. Quinto. Sexto. Abrí la puerta de mi antiguo piso. Esa noche ni siquiera la había cerrado con llave. Entré. Olía a polvo nuevo. Daniel, esto no, ¿cómo va a ser ella? Negué. No busco a mi esposa. Busco a Lucía. Sin girarme, sentí como Marcos se quedaba helado. Ese olor no era polvo cualquiera, era el olor de una pared recién abierta. ¿Lucía, había vuelto por fin? Aún no estaba seguro, pero las lágrimas ya me caían. Marcos, tú la has traído de vuelta, ¿verdad? Marcos intentó negarlo. No, ¿cómo iba a ser yo? Fue tu esposa. Está enferma. Negué otra vez, despacio. Lo siento, pero entonces ella aún no estaba enferma. Su enfermedad empezó cuando perdimos a Lucía. Sí, desapareció. Sí, yo no pude encontrarla. Pero jamás la sospeché. Ella amaba a Lucía. Yo amaré a mi esposa siempre. Aunque no esté bien, yo siempre le creí. Ella no pudo hacer eso. Respiré hondo y seguí, sin parpadear. Esa publicación tuya fue para que yo la viera, ¿no? Querías tantearme. Porque la noche anterior tuviste a mi esposa con aquel vestido rojo aquí abajo. Te asustaste. Y por eso inventaste lo de la pared para traerme. Marcos se quedó petrificado. Yo bajé la voz. De verdad nunca sospeché de mi esposa. Ella no puede. Ella ama a Lucía. Incluso quemar sus cosas era porque no quería que yo me hundiera para siempre. Porque quien no pudo salir de ahí fue ella. Que ella desapareciera es real. Que yo no la encontrara, también. Pero yo siempre la creí. El vestido rojo era el favorito de Lucía. Por eso ella se lo puso. Volvió aquí porque quizás sintió que Lucía seguía en este lugar. Entonces, detrás de mí, la voz de Marcos se volvió sombría. Con una simple publicación no se puede delatar nada. Daniel, ¿desde cuándo lo supiste? Apreté los dientes. Ayer, cuando quisiste romper la pared, trajiste herramientas demasiado perfectas. Marcos se calló. Sí. Las llevaba porque ya pensaba hacerlo. Porque el edificio iba a ser demolido y él quería abrir esa pared. Y mis acciones solo lo empujaron en esa dirección. Aprovechó la lluvia y el caos de esta noche para mover el cuerpo de Lucía de vuelta a mi piso. Quería que culparan a mi esposa. Le solté, temblando de rabia. ¿Por qué? ¿Qué te hice yo? ¿Por qué hacerme esto? Marcos sonrió, frío. Sin motivo. ¿Es que te odio porque tú tienes talento y dinero? ¿Porque tú te casaste con una mujer hermosa? ¿Por qué tú lo tienes todo? Bajó la voz, como si estuviera confesando un capricho. En realidad al principio no pensaba matarla. Solo la vi bajando y la metí aquí, para que os desesperarais un rato. Pero no esperaba que los niños huelen bien. Son suaves. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Me tambaleé hasta el baño. Estaba destrozado. En el suelo había una bolsa negra. Me arrodillé y la abracé. Dentro, duro, irregular, hueso. Lloré más fuerte que nunca. Lucía, papá está aquí. Ya no tengas miedo. Papá está aquí. La voz de Marcos seguía detrás, tranquila, cruel. No sufrió mucho al morir. Pero después fue horrible. Yo estaba instalando la bañera. La dejé en el fondo, nadie la vio. Cuando todo se calmó, la cubrí con cemento. Luego se rió. Bueno, Daniel. ¿Ya recuperaste a tu hija? ¿Por qué no te quedas con ella? Te entierro con ella en la pared.
Total, a Carmen ya le han echado la culpa, tu esposa está desaparecida, y si tú también desapareces, nadie va a sospechar. Oí el golpe de una barra de metal contra la pared. Marcos había subido conmigo armado. Abracé la bolsa con fuerza, me puse en pie y me giré. Estaba en la puerta del baño. Lo miré y escupí. ¿Aún no lo entiendes? Carmen no puede ser la culpable. La sonrisa se le borró al instante. Y además, un caso así, y solo aparece Harris, ¿de verdad te crees que era real? El miedo le asomó en la cara. Si yo no le buscaba un culpable, nunca me habría devuelto a Lucía. Apreté a mi hija contra el pecho. Y justo entonces, una luz cortó el salón. Harris entró y su voz ronca llenó el piso. Al suelo, manos arriba, manos en la cabeza. Marcos se quedó en blanco. La barra se le cayó de las manos. Pero la noche aún no había terminado. Desde el balcón, una figura roja se lanzó hacia adentro. Me quedé helado. Harris también. Esa silueta roja fue directa a Marcos. Marcos chilló, fuera de sí. ¿Ah, qué es eso? Yo lo vi claro. No era un fantasma. Era mi esposa. Había vuelto. Y traía un cuchillo. Se abalanzó sobre Marcos y lo apuñaló. Marcos gritó. ¡Ah, me duele! ¡Socorro, socorro! Harry seguía clavado en la puerta, sin reaccionar. Marcos se arrastraba por el suelo. Y mi esposa seguía hundiéndole el cuchillo en la espalda una y otra vez. Con cada puñalada, sus gritos se volvían más desgarradores. Hasta que empezó a llorar, a suplicar. Ayúdame, y por favor, perdóname. Harris aún no reaccionaba. Yo tampoco. Yo solo miraba, helado. Mi esposa lloraba también, pero no se detenía. De la espalda a la cintura, de la cintura a los muslos, una y otra vez. Afuera, la lluvia rugía. Los truenos explotaban. Los gritos de Marcos se fueron apagando en el estruendo. O quizá ya no podía gritar. Ya no podía moverse. Se quedó tendido, con la mano estirada como si todavía quisiera vivir. Pero ya estaba muerto. Mi esposa se desplomó en el suelo y rompió a llorar. Harris, por fin, volvió en sí. Sacó el Valkyrie. Solo le escuché unas palabras. Demasiado repentino, se acabó en un instante. Vengan a recoger el cadáver. Yo salí con Lucía en brazos. Me senté junto a mi esposa, la abracé y lloré con ella. Después no tuvimos problemas. Hubo una vez que mi hijo tuvo una pesadilla, se despertó murmurando unas frases, y nunca más. Al fin y al cabo, Marcos era un asesino. Llevaba un arma, intentó atacarnos a todos allí mismo. Harry sí recibió una reprimenda por no detener a mi esposa, pero aunque se considerara defensa excesiva, no importó. A mi esposa le hicieron una evaluación forense. La declararon paciente con trastorno mental grave. Y todo quedó cerrado. Cuando su estado se estabilizó, enterramos a Lucía juntos. Seguimos llorando. Diego también lloró. Él también echaba de menos a su hermana. Elegimos para ella una tumba en un lugar alto, con vista amplia, para que esa niña pequeña pudiera mirar el mundo inmenso y bañarse en la luz del sol, sin volver a quedar enterrada en la oscuridad jamás. Gracias por escuchar la historia. Si les gustó, dejen un like y suscríbanse al canal. Muchas gracias.